fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y recibirlos en su casa, Mega Noticias TVC. Hoy vamos a hablar de la danza en la que se ha convertido realmente las vacunas contra el COVID-19. ¿Realmente qué está pasando? El gobierno nos está dando un discurso y aparentemente estamos sumidos en otra realidad. Estamos viviendo una realidad diferente a la que nos está presentando el gobierno federal. Y para esto tenemos a dos especialistas, a dos hombres que fueron secretarios de salud del gobierno federal. Al doctor José Narro Robles, un hombre que usted ya conoce perfectamente bien, fue, entre otras muchas cosas, rector de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y bueno, en la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno anterior, fue precisamente secretario de salud. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto poder saludarlos. Gracias, doctor, es un gusto. Y bueno, tenemos a uno de los hombres más jóvenes y brillantes políticos que hay en este país, Salomón Czartoryski, aunque nos hagas también esa cara, mi querido Salomón, quien fue secretario de salud en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, pues bueno, estamos hablando hoy, tenemos a dos especialistas. Bienvenido, Salomón, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Un gran gusto estar contigo. Espero que tú, que la producción, que el doctor Narro y que quienes nos escuchan estén con salud. Muchas gracias. Eso es sin duda uno de los valores más apreciados en este momento, la salud. Y precisamente sobre eso, mi querido Salomón Czartoryski, te pregunto, ¿qué está pasando en este momento? Tenemos un discurso gubernamental, cantidad de mensajes, de opiniones de los expertos, de los encargados en torno a la vacunación, pero sin embargo no tenemos vacunas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos, Salomón? A ver, el primer punto es que venimos de un año de una pésima, terrible gestión en materia de la atención de la pandemia. Todo se ha hecho mal y eso se ve expresado en 400,000 mexicanas y mexicanos que hasta el día de hoy han perdido la vida, en que somos el país del mundo en donde más personal médico y de enfermería ha fallecido, en donde en nuestro país casi la mitad de todos los fallecimientos no pudieron recibir atención en terapia intensiva, que una tras otra, todos los pronósticos, las proyecciones y los quereres y quehaceres del gobierno han fallado. Creo que partimos de eso. Entrábamos a la etapa que sugería cierta esperanza, porque ya había vacunas, porque el mundo médico científico había logrado en un año de que apareció el nuevo virus en Wuhan, China, a un año después ya se estaba aplicando una vacuna altamente eficiente y segura. Eso es un gran logro, eso era un gran logro. De ahí a nuestro país. La Cancillería había logrado, se nos había dicho, una serie de convenios para poder tener vacuna de Pfizer, para poder tener la vacuna de AstraZeneca, la Universidad de Oxford, para ser parte de este programa multilateral COVAX para poder acceder a otras vacunas, y tenía originalmente un convenio también con la vacuna china de CanSino. Eso en convenio dicho por ellos, no los conocemos, nos daba para poder vacunar 115 millones de mexicanas y mexicanos. Hasta el día de hoy no conocemos los tiempos de las entregas, cómo va a llegar, y lo que es más importante, de tener vacuna a tener vacunación, hay un enorme trecho que pareciera, por la logística y la operación que se nos ha explicado, por cómo ha iniciado, pues que esto no está resuelto. Y pongo algunos elementos nada más en la mesa. La primera, se decidió no utilizar a la estructura de vacunación que nuestro país, desde el maestro Soberón, el maestro Cumate, sobre todo con la vacunación universal, ha construido, y que el último año en donde mi admirado doctor Narro fue secretario,
se lograron poner para el país alrededor de 105 millones de vacunas, es decir, una estructura de vacunación que funcionaba y se decidió utilizar una estructura paralela. Segundo, no nos han hablado de los insumos. Miren, para esas 115 millones de vacunas necesitamos, por ejemplo, 200 millones de jeringas. ¿Dónde están? ¿A quién se le van a contratar? ¿Ya las tenemos o no las tenemos? ¿Qué está pasando con ello? Por último, para esta primer saque, necesitamos sistemas. Necesitamos un sistema nominal para saber con nombre y apellido a quién se le aplica la vacuna, porque es una vacuna que requiere en su mayoría 2 dosis para tener un esquema completo. Necesitamos un sistema para saber coberturas. ¿Cuándo ya llegamos a un porcentaje de la población, no en el país, por regiones, para poder saber que las cosas van bien? Y lo que tenemos de sistemas es, pues hasta el día de hoy, una página que hasta donde entiendo, pues no funciona. Ok, perfecto. Este es un primer acercamiento. Gracias. Doctor Narro, usted cuando dejó la Secretaría de Salud antes de 2018, estaba operando, como nos explicaba Salomón, perfectamente un sistema nacional de vacunación que fue realmente reconocido y era eficiente con todos sus bemoles. Pero ¿lo dejó usted operando perfectamente bien, le pregunto? Sí, puede uno decir con honestidad, con claridad, sí, el sistema de vacunación, como el sistema de salud, funcionaba. Claro que había problemas, por supuesto que los había, pero no hay ninguna duda de que se tenía la posibilidad real de contar con el servicio, con la vacunación. Voy a dar un dato. En el caso de la vacunación contra la influenza, en el último ejercicio se consiguió vacunar a más de 32 millones de personas entre octubre, mediados de octubre y finales de marzo, primeros días de abril. En todo el sexenio anterior se aplicaron casi 600 millones de dosis de distintas vacunas a distintos grupos. Entonces uno puede decir casi 100 millones por año. Por supuesto que el sistema funcionaba. Sí había algunas dificultades por la heterogeneidad de nuestro territorio, la lejanía y dispersión de algunas comunidades, pero por supuesto que ese sistema de vacunación a lo largo de décadas, como decía el maestro Chertorivsky, que es para mí un gusto poder compartir esta mesa con él, por supuesto que funcionaba, tan funcionaba que en 1996 la OMS certificaron que México había controlado el sarampión. Ya no había casos autóctonos de sarampión, solo casos importados. Y tan dejó de funcionar que el año anterior tuvimos casi el mismo número de casos de sarampión que los que se habían presentado a lo largo de 10 años. Entonces, no hay ninguna duda. Sí funcionaba, sí se tenía los recursos, sí se sabía cómo hacer. Y aquí termino diciendo, el problema es que esto se ha politizado en grado peligroso. Y eso no es bueno para el tema de la salud. La salud tiene que estar mucho más allá de ideologías, mucho más allá de preferencias y, por supuesto, mucho más allá de procesos electorales. La salud, la atención a la salud es para todos, para la población. Doctor, déjeme preguntarle, doctor Narro, algo que no entendemos la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, pero usted como administrador del Sistema Nacional de Salud que había en el gobierno pasado, más allá de la afiliación que tuviera esta administración, déjeme preguntarle, para poder pensar en vacunar a la gente,
¿qué es lo primero que se necesita hacer? Una planeación y pedir después las vacunas, los insumos, como Salomón ahorita, ¿qué es lo que se requiere? Porque pues hoy hemos visto que se improvisan grupos que van aquí, que hay pedidos pero que siempre no hay, que hay dinero pero que no se autorizó, porque hay un dato que me gustaría compartir con ustedes y que nos pudieran explicar. En el presupuesto para este año no está contemplado el rubro de la vacunación. No hay dinero asignado. Doctor Narro, ¿qué se hace? ¿Qué hacía usted como secretario de Salud que no estamos haciendo ahorita aparentemente? Es que tiene que haber un verdadero plan. Y cuando digo un verdadero plan, quiero decir, uno tiene que saber si está disponible el biológico, cuándo va a estar disponible, cómo va a llegar, qué requerimientos tiene ese producto, esa vacuna, ese biológico, que se requiere una cadena de frío para poder mantener viable la vacuna. Se necesita vacunadores que sepan cómo hacer su tarea. Se necesita sitios de aplicación, brigadas. Es un proceso logístico complejo, completo, integral. No puede uno hacerlo secuencial, se llevaría mucho tiempo. Y la verdad es que sí había experiencia. Esto es producto no de un gobierno, no de la gestión muy buena que tuvo el maestro Chertorivsky, no de un gobierno, un sexenio. Se requiere y se había venido haciendo así desde hace muchas décadas. México empezó con un programa nacional de vacunación incipiente en los años 70. Y lo dijo muy bien el maestro Chertorivsky. Hace algunos años, el Programa Nacional de México era reconocido internacionalmente en nuestra región como uno de los más completos y uno de los más efectivos. En descargo de la situación que estamos viviendo ahorita, Salomón Chertorivsky, sin duda que esta es una pandemia, es una emergencia. Difícilmente se puede planificar una vacuna que tampoco existe. Pero ¿habría algún otro camino para evitar la problemática en la que estamos en este momento inmersos? A ver, primero, Eduardo, yo debo de decirte que desde el 9 de septiembre, una exsecretaria y 5 exsecretarios, incluyendo al admirado doctor Narro, publicamos un texto en donde dábamos ciertas recomendaciones de cómo corregir el rumbo de la pandemia para poder controlarla. La número 14 de esas recomendaciones, en septiembre, Eduardo, era iniciar la planeación logística, operativa, para poder aplicar la vacuna una vez que posiblemente esta llegara. Te estoy hablando meses de anticipación en donde ya sabíamos, 4 meses Eduardo, atrás, que el mundo estaba haciendo un gran esfuerzo, el mundo médico-científico, para tener el biológico, que había buenos indicios de que sí los íbamos a poder tener, que sí se iba a lograr. Y en ese sentido, pues desde ese momento tendría que haberse ido planificando, como decía el doctor Narro, cuáles tenían que ser todas las piezas y todos los elementos para poder hacerlo bien. Hoy sigue habiendo duda, Eduardo, en lo más elemental. ¿Cuál es la priorización? Ya se nos había dado una priorización y de repente se cambió y dijo no, ahora adultos mayores en las regiones más alejadas, cuando tendríamos que estar cubriendo primero las zonas urbanas de mayor concentración y donde más contagio comunitario está habiendo. Después se nos dijo, vamos a vacunar a los maestros y a las maestras de Campeche. Híjole, claro que tenemos que discutir cómo vamos a regresar a clases presenciales, claro que es un tema, pero pensar en vacunar a los maestros de una entidad federativa que esté en verde, cuando ni siquiera el personal médico y de enfermería, que todavía hoy está haciendo frente todos los días a la mayor aceleración desde hace un año de este contagio, de esta epidemia, pues es realmente sorprendente el cómo se van tomando decisiones
que pareciera fuera de lógica sanitaria, de lógica mínima a veces, Eduardo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar. Creo que también tenemos que decirlo con toda claridad. Al parecer, si nada cambia lo que tenemos hoy, no va a ser sino hasta probablemente mayo, junio, en que podamos tener una cantidad sustantiva de vacunas para poder iniciar una vacunación masiva. Yo creo que todavía estos meses en donde tendríamos que estar concentrados es en hacer obligatorio el uso del cubrebocas, es en hacer muchísimas más pruebas y rastreos intencionados para poder encontrar a los asintomáticos, en que el gobierno federal y los gobiernos locales estuvieran comprando de manera masiva oxígeno, tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno para poder dar atención en los hogares, en donde tendríamos que estar trazando otra vez, lo volvemos a repetir, un plan de apoyo económico para aquellos que se tienen que quedar en casa confinados. Es decir, Eduardo, tenemos todavía 5 meses para que se inicie probablemente la vacunación masiva y tendríamos que estar ocupados en poder controlar el contagio y los fallecimientos que hasta hoy no tienen control. Doctor Narro, gracias, Salomón. Doctor Narro, sin duda lo que usted nos explicaba es muy claro. Hay que planificar todos los elementos, sin duda también las variables o las situaciones extraordinarias que se puedan presentar, pero ¿se puede prever una situación como la que estamos viviendo? Fue muy claro el documento que ustedes presentaron en septiembre. Usted es uno de los firmantes, pero ¿ese documento realmente era aterrizable? ¿Podíamos haber evitado llegar a los discursos y no a no tener vacunas? A ver, el tema de la vacuna es muy claro. Por aquellos días ya sabíamos que iba a haber vacunas. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿De cuántas dosis? ¿Con qué grado de seguridad? ¿Con qué grado de eficiencia? Estaba en duda, porque estaban en desarrollo varios de los protocolos de fase 3 todavía. Pero, por ejemplo, la vacuna Sputnik fue autorizada para su uso restringido en Rusia desde aquellos días, un mes antes, en agosto. Era muy claro que era factible, altamente probable tener la vacuna. Sin vacuna no hay vacunación, pero solo con la vacuna no se garantiza la vacunación. Lo dijo Salomón con toda claridad. Entonces, por supuesto, aquí hay que decirlo muchas veces, porque es parte de la realidad. El gobierno de la República no es el que generó la epidemia, por supuesto que no, pero sí es el responsable del manejo, de la estrategia, de la gestión del proceso para tratar de evitar lo que hoy tenemos, más de 161,000 muertes en las cifras oficiales. Pero esas cifras oficiales pues están absolutamente subregistradas, sin duda alguna. Las propias páginas de la Secretaría de Salud nos están hablando de cerca de 60,000 defunciones adicionales. Entonces, no es una danza de vacunas, pero es una danza de cifras. No sabemos hoy si tenemos 2 millones de contagios o si en realidad estamos hablando de 16 o a lo mejor de 40 o 50 millones. Parte del problema es que ha fallado la información y para hacer un plan de vacunación, pues se necesita tener buena información entre todos el resto de los asuntos que tocamos. Pero la respuesta contundente es sí, sí se podía haber hecho, lo han hecho otros países, un programa bien definido y con todos los indicadores y con toda la definición de los recursos necesarios para poder vacunar en cuanto se tengan las vacunas.
Doctor Salomón, si me permiten, vamos a escuchar ahorita que está un libro recién publicado de la doctora Jiménez, donde está ella detallando desde su punto de vista qué es lo que está pasando realmente en torno a la situación de la pandemia. ¿Podemos poner el video, por favor, producción? No se tiene la aspiración de contener la dispersión de los contagios en la comunidad. Entonces se han seguido expandiendo y a mayor número de contagios, mayor número de enfermos, y mayor número de enfermos son más hospitalizados y mayor número de muertos. Para actuar aquí, Salomón, se necesita voluntad en una situación como la que estamos viviendo, voluntad política. Salomón, ¿me escuchas? Te escucho bajito, pero ¿Cómo? te escucho. Si me repites la pregunta, por favor. Sí, cómo no. Para actuar y darle continuidad a lo que estaba diciendo la doctora Jiménez, ¿se requiere voluntad política para poder actuar en una pandemia? Pues por supuesto, se requiere voluntad de escuchar, se requiere voluntad de ser consciente de que vale la pena ir cambiando cuando hay nueva evidencia, de que se vale corregir la ruta, que se vale escuchar a la ciencia y al conocimiento, que se valen escuchar otras voces, que hay tantas variables de incertidumbre, tantas cosas que desconocemos en estos temas, que lo que se necesita es una gran escucha a los demás, que se necesita escuchar las mejores prácticas de otros países, que se necesita escuchar lo que va cambiando, insisto, con la ciencia médica. Todos los días van publicando nueva evidencia que nos hace replantear lo que habíamos afirmado tan solo un par de semanas antes. Esa flexibilidad, esa capacidad de corrección, esa capacidad de pivotear es fundamental en cualquier gobierno, y para eso se necesitan alturas políticas, se necesitan alturas de miras. Ya. Doctor, ¿cómo podemos entender, doctor Narro, que aparentemente los hombres de ciencia como usted, como la doctora que acabamos de escuchar, pues su voz como que no está teniendo eco? ¿Cómo lo podemos entender? A ver, Eduardo, parte del problema, y yo coincido con lo que ha planteado el maestro Chertorivsky, porque sí se requiere tener esa flexibilidad en la estrategia para incorporar las nuevas evidencias, para actuar de conformidad con ese nuevo conocimiento, para supeditar lo político a lo científico, cosa que no, desafortunadamente, no ha sucedido en nuestro caso. Ahora, claro que se tiene que tener esa disposición, esa determinación. ¿Por qué no se ha tenido? Y yo voy a adelantar una explicación probable. La Constitución de la República señala desde el texto original, es más, esa parte del artículo no se ha modificado desde 1917. Señala con toda contundencia que es tarea del Consejo de Salubridad General el manejo de las epidemias, la aparición de nuevas enfermedades. Y aquí estábamos, claramente frente a ese supuesto. ¿Y qué ventaja tiene el que sea un órgano colegiado? Pues que son muchas las voces, que ahí están presentes las academias, que ahí están presentes las universidades, que ahí hay una representación de los gobiernos de los estados, que hay una participación de muchos, por supuesto, con un predominio de las instancias gubernamentales. Desconozco cuál es la razón por la que no se le ha dado desde el principio, desde el 28 de febrero o incluso antes, un papel protagónico, un año sin que el Consejo de Salubridad General cumpla su tarea. Y yo creo que ahí está parte de esa explicación de por qué no escuchar, pues porque esta ha sido una tarea que se le otorgó a una persona, así se apoye en sus colaboradores y en donde
el concepto, el criterio político ha predominado por encima del concepto y del actuar científico técnico. Nos quedamos sin palabras simple y sencillamente con lo que nos acaban de decir, la falta de voluntad política de alguna manera, el no escucha, el no poner a operar este Consejo de Salud, que es tan importante, como usted dice, más allá del membrete, es gente altamente especializada y que tiene opiniones diversas. Pero bueno, señor, si nos permite, para reponernos de todo lo que nos han dicho, vamos a hacer una pausa y en un minuto regresamos con ustedes. Doctor Navarro, déjeme preguntarle, la idea del gobierno, el anuncio del gobierno federal es que para, pues, un mes más, mes y medio que tenemos, van a estar ya vacunados 15.4 millones de adultos mayores. Sin embargo, pues no tenemos vacunas. Y yo no sé si con las de Pfizer, AstraZeneca, las de CanSino, que no tenemos aquí en México, Moderna, en fin, ¿vamos a poder hacer esto? ¿Es correcto seguir con estos 15.4 millones de adultos mayores que van a ser, pues, vacunados? Mi respuesta sería, claro que yo deseo que eso suceda. Como vamos, no veo la manera en que esto vaya a ser así, desgraciadamente. Ojalá la realidad me desmienta. Pero, a ver, lo primero es, ¿dónde están las vacunas? ¿Cuándo van a llegar las vacunas? En una cantidad como la que se señala. 2, ¿estamos hablando de personas o de dosis? Porque recordemos que varias de las vacunas, la mayoría de las que tenemos, la de Pfizer, la de AstraZeneca y la propia de Sputnik, que son 3 que están aprobadas en el caso de nuestro país, requieren 2 dosis. Entonces, necesitamos la vacuna y es deseable que lo que se tiene como objetivo se cumpla. Por supuesto, no se ve en este momento, con la información de la que disponemos, no se ve que eso se vaya a cumplir. Ojalá esté equivocado. Ojalá, doctor, ojalá, ahora sí deseo que sí se equivoque. Salomón, déjame retomar las palabras que decías hace un momento. La ventaja en el mundo de la planeación es, sobre todo en estas cuestiones sanitarias, puede rectificarse en algún momento las posiciones. Sin embargo, los criterios, según los avances que se hayan dado, sin embargo, hemos escuchado que el responsable de este asunto de la vacunación, el doctor Hugo López-Gatell, pues se dice y se desdice con mucha facilidad. Nos habla, por ejemplo, de que hace unos meses, en septiembre, por ejemplo, cuando ustedes estaban dando a conocer su documento, el doctor Hugo López-Gatell, si me permites, me gustaría que me acompañaran a escuchar qué fue lo que dijo de la vacuna Sputnik. Héctor, ¿podrías, por favor, poner las palabras del doctor Hugo López-Gatell? Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también. Esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta a México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos. Salomón, hoy The Lancet da otra opinión de la vacuna Sputnik y el doctor López-Gatell ya también tiene otra opinión. ¿Cuál es la tuya? Mira, a ver, con relación a la vacuna Sputnik, la rusa en particular, durante muchas semanas, incluso cuando el gobierno de México, en una llamada telefónica entre el presidente de México y el presidente ruso, se acordó, y eso fue lo que nos dijeron,
que tendríamos 24 millones de dosis. Lo que muchos de nosotros dijimos es, bueno, qué bueno, pero se tendría que tener transparencia en los estudios fase 3 de esa vacuna. Hasta ese momento no se conocía, más allá de la propaganda del propio gobierno ruso, y lo que habían empezado a hacer los argentinos, no había documentos publicados en revistas científicas, médicas en el mundo que te hablaran de la eficiencia y la seguridad de la vacuna rusa. Efectivamente, hace unos días ya se publica en la revista Lancet el estudio, los resultados del estudio fase 3, que son muy alentadores. Hasta ahí yo te diría, Eduardo, todo bien. Se pedía transparencia antes de decir que ya se iba a autorizar y que ya se iba a poner, porque no se conocía. Se conoció el estudio y lo que ahí procedería es que se entregaran esos estudios a la agencia regulatoria en cada país, en este caso, en el nuestro, a la COFEPRIS, y la COFEPRIS tendría que pasar todos esos trabajos a un comité independiente de moléculas nuevas, y es ese comité que, después de haber revisado toda la información, entonces da la autorización para uso de emergencia de la vacuna. Ese es el proceso, digámoslo así, tradicional. Lo puedes hacer un poco más rápido cuando alguna de las agencias regulatorias serias, la FDA en Estados Unidos, la agencia europea, la agencia israelí, la canadiense, la australiana, ya autorizó, y entonces te puedes hacer el proceso más rápido. Lo que es muy, yo diría extraño, o no se ha explicado como debiera, es como del mismo día en que se publica el texto en la revista Lancet con el estudio, pues unas horas después, pues se da la autorización por parte de COFEPRIS para el uso de emergencia. Insisto, no se pone en duda si la vacuna tiene eficiencia y tiene seguridad. Eso en el artículo de Lancet parece ser que es así y tendríamos que confiar en ello. Pero nuestra agencia regulatoria autorizó el uso de emergencia con una velocidad inusitada y además fuera de los protocolos tradicionales. Habiendo dicho eso, yo, como decía el doctor Narro, yo espero que haya vacunas, que todas funcionen muy bien y que tengamos la mejor vacuna posible, que es la que existe, la que tengamos físicamente, la que esté aprobada por las agencias regulatorias. Esa será eficiente y segura para que la podamos aplicar. Eso es lo que nos urge. Bien, doctor Narro, usted nos hablaba hace un momento de lo que significa una dosis de vacuna, que no necesariamente significa un frasquito. Ok, ¿qué es lo que pasa si una persona recibe, por ejemplo, en el supuesto, la vacuna Sputnik, que requiere 2 aplicaciones, pero resulta que le dan la primera de Sputnik y a los 3 semanas, pues ya no está esa vacuna disponible, ya está ahora la de AstraZeneca o la de Pfizer? O ¿Dónde estamos, doctor? Hay muchas cosas, como dice Salomón, que no se han quedado claras. Sí, por eso, Eduardo, es tan importante algo que se señaló en la primera intervención del maestro Chertorivsky. Uno de los asuntos que se requiere en un caso como el que estamos viviendo es tener un sistema de información nominal que permite identificar por nombre, apellido, dirección, ubicación, etcétera, a las personas que reciben qué vacuna, para saber si se pusieron la segunda dosis que se necesitaba, para estar cierto que realmente están siendo protegidos. Varios de los comités o grupos de estudio sobre el tema de las dosis empezaron a pensar que tal vez frente a la carencia de vacunas en el mundo, porque también esto hay que decirlo, el mundo entero está demandando
las vacunas y no hay ahorita un laboratorio. Y no es un problema de México, industria, nada más. Pues sí, que pueda satisfacer a 7,000 millones de personas. Estoy contando ahí prácticamente al 90% de la población del mundo, pero se requieren miles de millones de dosis y no es nada más el poder tener la capacidad de producirla, sino es todo el proceso de industrialización y de distribución y finalmente de aplicación. Entonces, bueno, pues estamos en este proceso, en este momento, y no sabemos que se tenga ese sistema de información, como tampoco sabemos, y es indispensable, en un caso en el que vamos a tener 3, 4 o a lo mejor hasta 5 vacunas aplicándose, necesitamos un sistema de farmacovigilancia, de vigilancia epidemiológica, para poder identificar riesgos y problemas generados posiblemente a partir de las vacunas. Entonces, sí faltan ahí muchas piezas en la información y es indispensable llenar esas lagunas. Este rompecabezas que realmente nos ha presentado esta pandemia, Salomón, sin duda nos ha ofrecido una infinidad de problemas para armarlo, pero ¿estamos a tiempo de encontrar el rumbo de dónde ir poniendo pieza a pieza? ¿O ya, como dicen los gringos, game over, juego acabado? Déjame decir dos cosas. La primera, ¿de dónde venimos? Porque sí traemos, digámoslo así, un triple tsunami. Desde que inició esta administración hay problemas importantísimos en la gestión de la salud en su conjunto. La desaparición del Seguro Popular y pues el inicio del Instituto de Salud para el Bienestar, que nunca ha podido realmente despegar y que todavía no tiene reglas claras, el desmantelamiento del sistema de compras y de distribución de medicamentos que nos tiene en la peor etapa de desabasto de este país, y la pandemia. La pandemia, además, en dos sentidos, Eduardo, en lo que ha significado como tal, en lo que vamos a tener que seguir atendiendo en materia de pandemia, pero también en todas las cosas que hemos dejado de hacer en materia de salud en este año, Eduardo, que esto es bien importante. Hay más de 450,000 cirugías que no se han realizado. Los tratamientos de cáncer en general han disminuido de manera muy relevante. La vacunación en niños recién nacidos ha disminuido de manera muy importante. Entonces, en este rompecabezas del que tú hablas, tenemos y existen mecanismos para poder hacer un ejercicio que trate de controlar en las próximas semanas la expansión de casos y sobre todo los fallecimientos. Sí hay mecanismos que se pueden aplicar, es decir, estamos viviendo un incendio forestal y hasta que no se trazan surcos o se generan mecanismos para detener la expansión de ese incendio, pues de manera natural, hasta que no se acabe el bosque, pues no se para ese incendio. Necesitamos hacer las zanjas y para ello, insisto, el uso del cubreboca obligatorio, el número de pruebas que estamos haciendo y la búsqueda intencionada, etcétera, etcétera. Sí estamos a tiempo de ello, Eduardo, y tenemos que ir en ese rompecabezas hablando de todo lo que tenemos que ir recuperando en la salud de las mexicanas y los mexicanos que hemos perdido en estos 2 años de gobierno y particularmente en este año de pandemia. A ver, Eduardo, perfecto. Si se me permite un comentario aquí adicional a la muy buena intervención del maestro Chertorivsky. Decir, en términos de béisbol, habemos algunos a los que nos gusta el béisbol desde hace muchos años, ¿sí? Muchísimos. Bueno. Bueno, pues esto no se acaba
hasta que se acaba. Dice algún dicho de un jugador muy famoso de las ligas mayores. Bueno, claro que se puede, se debe. Por eso desde aquí tenemos que pedir respetuosamente, pero con toda claridad, al gobierno de la República que ajusten la estrategia. Claro que se pueden evitar muertes, claro que se pueden evitar contagios, claro que se tienen que hacer acciones distintas a las que se han venido haciendo o tener un relanzamiento y un planteamiento integral. Este es un problema muy grave. Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, dicen muchos de los dignatarios y titulares de gobiernos, jefes de Estado, titulares de organismos internacionales, multinacionales, las Naciones Unidas, la OMS, entre muchos otros, dicen y tienen toda la razón, es el peor problema desde la Segunda Guerra Mundial. Y un problema de esta magnitud no admite soluciones simples. El objetivo de evitar que se saturaran los servicios, uno, no se cumplió. Con todo respeto, el otro día el INEGI nos informó que 58% de las muertes que ellos registraron entre el inicio digamos, de enero hasta, ¿qué fue? Septiembre o último de agosto, los dos primeros cuatrimestres, el 58% de las defunciones registradas por INEGI no se presentaron en un hospital, en la casa, en la calle o en algún otro sitio. Por eso tenemos que evitar la transmisión, el contagio, y lo dijo el maestro Chertorivsky muy claramente, son las medidas que hoy tenemos y conocemos que son efectivas. Por eso, en muchos otros países no tienen los números que tenemos nosotros. Por eso, muchos países de nuestra región no están en los últimos, en el último o el penúltimo lugar en los índices que se han construido por estructuras internacionales. Antes de irnos a una pausa, si me permiten, vamos a escuchar de nueva cuenta a la doctora Jiménez, que nos dio una muy ilustrativa charla y nos habló ya de responsables directos. ¿Me permiten compartir con ustedes esto, por favor? Bueno, pues los responsables son quienes tomaron la decisión de emprender una estrategia tan letal como esta que nuestro país ha llevado, quienes idearon esa estrategia mala vida, ¿verdad? Y quienes hayan autorizado que esa estrategia se implementara, ¿no? Bueno, creo que no hay mucho por decirse. No hay mucho por decir. No hay mucho por decir después de esto. Si les parece, vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar ahorita cuál es el camino que tenemos que seguir, porque nos decía Salomón, todavía es tiempo de actuar, pero ¿cuál es la ruta? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Permítanos hacer una pausa y regresamos con esto, por favor. Salomón, ustedes en septiembre ya daban algunas alternativas de por dónde transitar. Hoy las cosas han cambiado, estamos ya en otros tiempos, el avance de la pandemia ha sido tremendo, los números han sido pues, realmente alarmantes y las alternativas que nos están dando, pues parece ser que no nos están dando resultado. Ahorita está nuestro equipo de producción tratando de ingresar precisamente a la página que dio el gobierno federal, Mi Vacuna, y pues bueno, no pasa de poner uno el CURP. ¿Hacia dónde vamos, Salomón? ¿Cuál es la ruta a seguir, caray? Mira, sin afán de ser exhaustivo, déjame reiterar cinco medidas, nada más diría 5. Tendría que ser ya, sin lugar a dudas, sin ambigüedades, tendría que ser obligatoria la utilización del cubreboca en todos los lugares públicos de nuestro país. No tendría que haber duda. Se ha puesto y se ha dicho que es un tema de derechos humanos, de decisión individual. No,
Es como decir que manejar bajo la influencia del alcohol es una decisión individual. No, porque si lo haces pones en riesgo a los demás. La utilización del cubreboca tiene que ser un mandato por parte de los gobiernos de la autoridad. Segundo, tenemos que hacer muchísimas pruebas. Tenemos que hacer pruebas de manera masiva para poder hacer rastreo y poder identificar sobre todo a las personas asintomáticas. Recordemos, 75% de todas las personas infectadas han sido asintomáticas. Entonces siguen ahí circulando, siguen ahí yendo a trabajar o yendo a otros lugares, a sus casas, y siguen infectando. Tenemos que hacer pruebas. Tercero, necesitamos hacer, porque todavía en estos meses, en estas semanas del invierno, con las nuevas cepas circulando que son más contagiosas, vamos a tener todavía una expansión importante de contagios y por tanto vamos a tener más personas que requieran atención médica hospitalaria, pero también en sus hogares. Por ello decía que necesitamos hacer una compra masiva de concentradores de oxígeno, de tanques de oxígeno, y tiene que ser el gobierno, los gobiernos, surtiendo y dando seguimiento en el hogar. Cuarto, tenemos un par de meses para poder hacer una buena planeación de la vacunación una vez que llegue el número de biológicos que requerimos para una vacunación masiva. Y por tanto, Eduardo, necesitamos poder aprovechar la estructura del Sistema Nacional de Salud que existe, que tiene experiencia con recursos y personal médico y de enfermería destacablemente entrenado y con la experiencia para poder llevarlo a cabo. Y quinto y último, y reitero, se necesita un programa de apoyo económico para que todas aquellas y todos aquellos que están contagiados se puedan realmente quedar confinados en su casa y no tener que salir a ganarse el pan de cada día. Necesitamos hacer esto de manera urgente, Eduardo, insisto, como decía muy bien el doctor Narro, esto no se acaba hasta que se acaba. Y no es que se acabe, pero cómo se mitiga, cómo se reduce o se controla la expansión del contagio y con ello las muertes, pues son con las medidas que conocemos que han funcionado en el mundo. No es inventar el agua tibia, es hacer lo que hoy está publicado y lo que han hecho muy bien otros países en el mundo. Ya. Doctor Narro, sin embargo, el presidente de la República, en un video del fin de semana pasada, nos anunció que se va a continuar con la misma estrategia, cito de manera textual, en la lucha contra el COVID-19, ya que no han faltado ni camas ni ventiladores y los hospitales no han sido rebasados. Entonces, doctor, ¿esto es, le creemos al señor presidente de la República? Yo no puedo convocar a que no le creamos al presidente de México. Lo que sí puedo decir es, perdón, señor presidente, la estrategia no ha funcionado. Con todo respeto, se tiene que ajustar, se tiene que acudir a lo que está aprobado, ya se decía aquí previamente, y tiene que haber un relanzamiento, tiene que haber una convocatoria a la unidad, pero una convocatoria no nada más en el discurso, en la acción. Tiene que haber un reconocimiento de que se pueden hacer las cosas de una mejor manera. Por eso es importante pedirle al señor presidente que se ajuste la estrategia, que se tenga un relanzamiento de la misma y que a esas medidas sanitarias, a esas medidas económicas, se agreguen las sociales y las políticas. Y la política tiene que ser a partir de esa convocatoria a los 32 gobernadores o jefa de gobierno, en el caso de nuestra ciudad, para que juntos salgamos adelante del peor problema en materia de salud en un siglo en nuestro país.
Eso es lo que habría que hacer. Gracias, doctor. Tenemos un par de minutos para irnos, pero les quiero pedir de la manera más atenta, ya nos hacías recomendaciones, Salomón, de manera muy concreta, nos pueden en este momento que estamos hablando, 4 de febrero, dar 2, 3 opiniones de qué es lo que la gente tiene que hacer para tratar de luchar contra esta enfermedad. Sobre todo, estamos hablando que ya tenemos casi 62,000 personas que han perdido la vida, tristemente, y estamos hablando de que pues cerca de 1,900,000 personas están contagiadas en este país. Salomón. A ver, Eduardo, primero hay que hablarnos, las cifras que das son las cifras oficiales, son los fallecimientos con prueba positiva, pero hay que decirlo, cuando tomamos en cuenta los estudios de exceso de mortalidad, cuando vemos los resultados del INEGI, hoy podemos hablar que de manera directa o indirecta a causa de COVID-19 han muerto alrededor de 400,000 mexicanas y mexicanos y que somos más de 30 millones de mexicanos los que ya estuvimos en contacto con el virus. Esa es la dimensión de lo que estamos viviendo. Recomendaciones muy puntuales. Yo diría 2 probablemente. La primera es mantener las prácticas que ya no sabemos que sí funcionan. Lavarnos las manos, distanciamiento físico y la utilización del cubrebocas. Que todos sepamos que el cubrebocas sí funciona, aunque nos digan que no en la tribuna más importante de nuestro país. El cubrebocas funciona, lo tenemos que usar. Estamos en la etapa más compleja de contagio, lo debemos de usar. Y segundo, ante los primeros síntomas, aislarse, temperatura y oxigenación y consultar con un médico, porque cuando hay alguno de estos parámetros que da indicaciones de que se requiere una atención mayor, estamos a tiempo de, con oportunidad, con una buena atención médica, poder salvar la vida. Es fundamental consultar al médico, consultar a la doctora una vez que se tenga los primeros síntomas. Gracias, Salomón. Doctor Narro, tenemos 30 segundos antes de que nos corten. 2 recomendaciones básicas para esta situación que vivimos. Sí, es si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Conocemos las medidas. Segundo, hay que reducir la movilidad todo lo que se pueda. La transmisión es por contacto, a través del aire. Hay que ventilar los espacios cerrados en los domicilios en donde no abunda el espacio, hay que ventilarlos. Sumar a lo que ya dijo el maestro Chertorivsky estas acciones: reducción de la movilidad y, por supuesto, ventilación. El tema de los oxímetros es fundamental. No nos da tiempo de entrar en ello, pero es fundamental, ya lo dijo Salomón. Doctor José Narro, exsecretario de Salud en el gobierno pasado. Salomón Chertorivsky, secretario de Salud también en el gobierno de Felipe Calderón. Les agradezco mucho su opinión, sus comentarios, sus recomendaciones y pues los invito a todos en casa a que las sigamos. Muchas gracias y muy buena tarde a ustedes. Por favor, su cubrebocas siempre usen.